Gracias, Padre, por este tiempo, porque nos has reunido hoy. Hoy venimos contigo a ponernos a cuenta, Señor, para poner nuestro corazón en tus manos y poder entregar este estudio a los que participamos y a los que participan en las transmisiones, Señor, que pueda ser de bendición. El motivo de nuestro corazón es alertarlos, llamarlos, mostrarles el tiempo que estamos viviendo y mostrarles que en nuestro Señor Jesucristo hay salvación de pecados. Señor, cada vez nuestros estudios se hacen más intensos, cada vez son más profundos y bueno, esperamos que esto no sea la excepción, que no haya ningún estorbo en nosotros para que tu Espíritu Santo pueda hablar con esos ríos de agua viva que nuestro Señor Jesucristo prometió para todos los que le aman. Hoy te pedimos, Padre, por favor, que tomes en tus manos a nuestros familiares. Tenemos varios, en caso personal, tenemos familiares que están pasando por enfermedades, de algunos por tribulaciones, pruebas donde se están confrontando contra el llamamiento que tú les has dado y se rehúsan regresando al mundo. Te pedimos que como el Hijo pródigo los regreses a tu camino, Señor, los traigas de vuelta a casa, Padre, por tu Santo Espíritu que mora en ellos, porque así creemos. Y como dijimos en el estudio anterior, ¿cómo podemos tener fe por algunas personas y luego hacer acepción de personas con algunos hermanos que nos han respondido mal? Hoy cambia nuestro corazón para que no hagamos acepción de personas en la fe que tenemos de que el que empezó la buena obra en cualquiera de nosotros, seguro la va a terminar. Te pongo a nuestros hermanos todas las necesidades y las peticiones de oración de todos los que participamos en este estudio, de los que nos ven en las transmisiones, para que por tu Santo Espíritu puedan recibir respuestas, puedan ser convertidas las personas que tienen carga por ellas. Y sería muy extensa la oración de hoy, si no fuera como le hiciéramos en este momento, que sea tu Espíritu Santo el que lleve a ti todas nuestras necesidades para que estemos en paz entrando al estudio. Te lo pedimos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sean bienvenidos hoy a esta transmisión. Hemos llegado a un punto de los estudios donde Dios nos ha revelado grandes, grandes cosas. Y dentro de esas grandes cosas que nos está revelando, esta es una de las más importantes que hoy vamos a comunicar. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo, a través de todas sus cartas, podemos definir en que está anunciando las buenas nuevas. Entonces, muchas veces hemos visto estas cartas como evidentemente están llenas de doctrina, están llenas de enseñanza, pero si nos ponemos a ver todo lo que hemos visto a través de la línea de tiempo, nos hemos dado cuenta que la epístola de Romanos la mandó a una iglesia que no había visto a los apóstoles, a una iglesia que no había recibido el Nuevo Testamento, a una iglesia que apenas había recibido algunos pasajes del Evangelio de Cristo. Dicho de otra manera, Pablo, a través de su carta a Romanos, anunció las buenas nuevas. Hoy en Efesios, hasta el punto donde hemos llegado, es una iglesia de jóvenes. Como lo vamos a ver más adelante, es una iglesia que estaba en medio de una ciudad que no dormía, revolcándose en todos los deleites de su carne, en el pecado. O sea, como ahorita podemos citar varias ciudades del continente de Estados Unidos o de otros lados, donde 24 horas al día hay parranda, borrachera, juego y todo lo que te puedas imaginar. Y más allá de eso, porque ya se han involucrado con niños, se han involucrado mujeres, hay tráfico y etcétera, 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 que no es el tema de hoy. Pero bueno, ellos estaban en una situación y no era la excepción
lo que estaban viviendo. Entonces, imagínate esta iglesia de Efesios emergiendo en medio de todo ese cúmulo de pecado. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Anunciando a través de esta carta las buenas nuevas, diciéndole a ellos que la vida de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo a todos. Efesios 1:3. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Dios nos predestinó para ser adoptados por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestra vida transformada hoy es alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos del amado. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, perdón de pecados por gracia. Por esta adopción hace sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer su voluntad para poder ayudarnos a comprender esta carta. Y debemos saber que Efesios, una iglesia de puros jóvenes y en medio de una ciudad que no dormía, revolcándose en abundancia de pecados, se levantó y no solo se levantó, sino de ella salieron muchas bendiciones para todas las naciones. Bueno, para no hacer más extenso esta introducción, damos paso al hermano Jorge y con ello entraremos con el hermano Rioli para ampliarnos esta información de la iglesia de Efesios y para seguirnos hablando de quién era Pablo. Tenemos toda esta información extrabíblica que les sugerimos a todos pongan atención para poder nutrir más y más y más este tiempo que nos hemos reunido para compartir. Adelante, Jorge, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, seguimos de los años ahora del 65 al 68, los acontecimientos más relevantes. En el 65 tiene lugar la conspiración de Pisón contra el emperador romano Nerón. Desaparece el reino Ponto en el Mar Negro. Nervo y Vestino están nombrados cónsules del Imperio Romano. De materia médica, Dioscores escribe su obra de farmacia de materia médica. Ahorita le voy a decir lo que significa farmacia. Nacimiento de Tiberio Claudio Ático. Nace el noble grecorromano Tiberio Claudio Ático Herodes, que fue el que siguió. Muere el poeta Marco Aneo Lucano. Muere Popea Sabina. Todos estos son pues, personajes del año 65 que eran muy importantes, ¿no? Ahí en ellos. Muere el filósofo Seneca por orden del emperador romano Claudio Nerón Galba, que reinó del año 54 al 68, fue llamado Nerón. En el 66, el romano Cayo Suetoni Paulino, antiguo gobernador de Britania, es nombrado el cónsul romano. Recordamos que los romanos conquistaron a Britania, ¿no? Gran Bretaña. Nerón nombra a Vespasiano comandante del ejército. El emperador romano Nerón crea la Legio I Itálica. La dinastía arsácida gobernará Armenia durante más de 3 siglos. Y el emperador romano Nerón reconoce a Tridates I como monarca de Armenia. Cómo se va extendiendo en Roma por toda Asia. El emperador romano Nerón se casa con su antigua amante Estalia Mesalina tras la negativa de Antonia. Comienza la primera guerra judío-romana. Gesio Floro ordena la matanza de más de 3.000 personas tras los disturbios de Jerusalén. Ahí empieza la persecución en el año 66. Bueno, hay que te complemento rápido, Jorge. Para todos los que nos están viendo, queremos avisarles que la carta de Éfesos fue escrita en el año 52-54, en el tercer viaje misionero de Pablo. Y entonces, les enmarco esta posición para que tengan sentido todos los acontecimientos que se desarrollaron posterior a estas fechas. Adelante, Jorge. Sí. Luego Gesio Floro ordena la matanza de 3.000 personas tras los disturbios de Jerusalén, lo que me quedé. Hay una revuelta de judíos en Egipto. Tiene lugar una revuelta de judíos en Egipto. Unos 50.000 de ellos serán masacrados en Alejandría. Checa cómo estaban de
las guerras. El romano Tiberio Julio Alejandro asciende al cargo de prefecto romano en Egipto. Telesino y Paulino son nombrados cónsules del Imperio Romano. Aquí viene algo interesante. El médico griego Disocorides publica su obra de farmacopea de materia médica que se aplicará hasta el fin de la Edad Media. Esto es lo que quería hacer énfasis de la palabra farmacia, es hechicería, de la farmacia del griego pharmakoi, que es farmacia, que significa drogas, pócimas, hechicerías, farmacia. O sea, nosotros vamos a la farmacia, pero en la antigüedad era hacer hechicería la palabra farmacia. Eran los brujos los que, bueno, los médicos que según curaban a la gente, ¿no? Bueno, ahí sí te voy a aclarar una cosa, ¿no? Yo no creo que ese concepto haya cambiado hasta nuestros días. Tal vez ahorita nosotros no lo pensamos de esa manera, pero a diferencia de algunas veces que hemos platicado del origen de otras, de marcas o productos, creo que este sí está bien especificado en el sentido de que farmacia haciendo hechicería, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, creo que eso sigue siendo lo mismo, ¿no? Adelante. Sí, Bueno, ahora, claro, nosotros en este tiempo no vemos la medicina con esos ojos. Nosotros vemos la medicina porque atrás de ella hay ciencia, ¿ok? Entonces, ok. más bien, ahí te doy la razón, que para nosotros este tiempo ya el concepto de farmacia ya no es con el que originalmente nació. Oye, Adelante, Eu. pero siguiendo en este tema, para que veas cómo es interesante, yo me acuerdo cuando era chico que mis padres iban al centro, a la botica, Eh, y te hacían la medicina como ahora los homeópatas, te la fabrican en el Sí, momento. es correcto. Ajá. Y Claro. cuando Entonces, yo era niño también era la botica, el boticario que hacía el medicamento. Y hoy en día las farmacias ya no las distribuyen las empresas que hacen los productos. Pero antiguamente, en este tiempo que tú estás hablando, la droguería, digamos, había mucha religiosidad en ese término de palabra. Pero hoy en día Oigan, ya no lo había como, a ver, legalizan. ustedes aclaren esto, había misticismo, ¿no? Así es. sí, sí, Que la- porque era a base de drogas y de pócimas lo que hacían la medicina. O sea, desde la antigüedad se ha hecho eso, ¿no? O sea, claro, conciencia, como tú lo dices ahorita, ya es la bueno, ciencia. no, me refiero a esto. La ciencia viene a esclarecer o dejar de lado el misticismo, ¿ok? Te voy a decir por qué. Porque hacen una hipótesis en relación de una sustancia para reaccionar contra un virus o contra un algo, demuestran que sí reacciona y ahí se acaba el misticismo. Es a Ok. lo que yo voy, ¿no? Por eso hacen estudios de 100, 200, no sé cuántas personas, en donde ven que dentro de un grupo de 200 personas, si 100 tomaron placebo, 100 toman la sustancia, y ahí van, y en base a esos resultados, a la frecuencia, pues determinan que el producto funciona, ¿no? Si bien, Realmente en la antigüedad, ujú, no sé tú, pero pues, yo tengo 58, pero la abuela y mi mamá, y la mamá de mi mamá, mi abuela, curaban con tés y bueno, con pues hierbas Todavía, todavía. y mira, varias De cosas. No, no existía la grajea, la píldora o la pastilla que en la actualidad ya hay ahorita, ¿no? Con todas las formas que tú estás diciendo, que ahí se acaba el misticismo. mira, con la pandemia quedó demostrado que ningún virus puede contra el ajo y la vitamina C. Ya, o sea, está demostrado. Todo aquel que se llenó de ajo diario salió adelante. Todo el que estuvo tomando vitamina C y ajo diario, olvídate, ¿no? ¿Cuál pandemia? Eso ya está súper demostrado. Pero bueno, no es el tema de ahorita, ¿no? Ujú. Ok, bueno, aquí viene otra cosa interesante. Se divisa el cometa Halley en sus pasos cercano a la Tierra. Ese cometa que tan famoso que siempre anda rondando por la Tierra. Ujú. No sé si sea la primera vez que se ve o ya se había visto antes. Eso Ya lo se había No, visto eso antes. es recurrente. Desde el 86 se Ajá. vio uno. Sí. Bueno, luego Pablo de Tarso escribe su primera epístola a Timoteo. Muere el militar y santo, Torpes de Pisa, muere de Publio Clodio Trasea, muere el senador romano Publio Clodio Trasea, muere el escritor romano Petronio,
muere el cónsul romano Cineo Cencio, eh, un tal Evelio muere martirizado, muere Antonia por orden del emperador Nerón, recuerdas que no se quiso casar con ella no Ujú. se quiso casar con él, muere asesinado, aquí muere asesinado el sumo sacerdote judío, no aclaran quién es, también lo voy a investigar, quién fue el que mató, y aquí hay algo interesante que es, siento que es no es de la Biblia. Linio, Papa, nace en el año 20 al 76 y dicen que se sustituye a Pedro. Recordemos que en el 65 murió Pedro y lo toman como Papa de la Iglesia Católica. Aquí yo creo que hay un error porque todavía no se iniciaba la Iglesia Católica. Eh, Acuérdate que hay una cuestión aquí que te lo voy a dejar para que lo profundices más. Ujú, No es que vayan, no quiero que nosotros demos la respuesta, o sea, yo no la voy a dar, pero te voy a dejar esto para que tú lo constates. Roma siempre han sido muy inteligentes. Al ver la caída del Imperio Romano y la falta de credibilidad sobre el gobierno de los pueblos, aguas, todo se abandera de la figura de Jesucristo. Y ujú. entonces, a indagar sobre de ese tema, ahorita que tocaste el punto, sería muy interesante porque hay un paso en donde Roma salta y toma el lo ve como movimiento, a Cristo lo ve como movimiento y lo toma el concepto para continuar con su poder. Pero ese sería otro tema. Lo que pasa es que estamos llegando al tiempo límite para poder entrar a la otra parte del estudio. llegando al Es- tiempo de Constantinopla. ajá, Este, bueno, ¿sigo o ya no, cortamos? bueno, Síguele. ciérranos, Apuro. claro. El predecesor fue San Pedro, sucesor de, de Anacleto. Ostentó el cargo de Papa de la Iglesia Católica durante el periodo comprendido entre los años del 64 al 76. El pontificado de Lino fue complicado. La Iglesia ejercía sus actividades de manera subterránea. Ok, Su- ¿Eh? dejémoslo hasta ahí, Ujú, porque ya llegamos al punto importante. El punto importante es demostrar cómo el Imperio Romano cayó. ujú. Así como cayó el templo, cayó el Imperio Romano. Ya ese tema, más allá qué pasó o cómo se desarrolló subsecuentemente, creo que no sería provechoso para nuestro estudio, Ujú. ¿de acuerdo? Pero lo que sí es provechoso de lo que nos estás diciendo es que nos acabas de mostrar la caída del Imperio Romano, del templo, el derrumbe del templo, porque ya estaba escrito. Eso ya estaba escrito. Entonces lo que vimos y lo que nos has mostrado para todos los que nos escuchan es cómo el Imperio Romano, al irse desmoronando, empiezan con un montón de movimientos ya sin ritmo. Imagínense un ejército que tenía o que fue catalogado como los más rítmicos, con las estrategias más eh, eh, orquestadas, ¿no? Coordinadas es la palabra correcta. Uno de los ejércitos con las estrategias más coordinadas, ahorita con lo que nos has demostrado, es que hubo una falta de coordinación porque se estaban derrumbando. Creo que sería lo más impactante, ¿no? De lo que podemos retomar, porque escrito ya estaba. Nada más déjame decir dos cosas más, Sí, ¿no? claro. Y dice, el pontificado de Lino fue complicado, la iglesia ejercía sus actividades de manera subterránea y su organización estaba todavía en construcción. Sufrió una larga etapa de persecuciones por parte de los romanos que no le consideraban una secta judía. ¿Ok? Ok, Falleció en el año 76 y creó los primeros 15 obispos y ordenó a las mujeres entrar a la cabeza cubierta en las iglesias, en las sinagogas. ok, Esto que es son acontecimientos, ¿no? Históricos que en esos años iban sucediendo, pasando, y por eso es de lo que la gente ve en la cultura, la manera en que estaban, cómo se desarrollaban en esas épocas, al lado del cristianismo, ujú, ok, con los romanos. Ujú. ¿Ya? ok. Va, Ok. pues Ya gracias. lo de la Torre de Babel, al final, si tenemos tiempo, se los paso. Ok. Entonces, Fer, entramos contigo ahorita al tema. Si se llega a terminar el tiempo,
retomamos al regreso, ¿de acuerdo? de acuerdo. Adelante. Bueno, pues ya hemos cerrado esta parte. Jorge, retomando, vimos la caída del Imperio Romano y vimos ya la destrucción del templo, puesto que también los judíos ya estaban, ya no sabían qué había pasado. No vamos a tocar el tema, pero sí se dejó entrever que entre en medio de los judíos había una desesperación. Adelante, Fer, por favor. Y esa era mi duda, tenía una duda con Jorge, pero ya cerramos el tema, después lo platicamos en otro momento, pero porque sí está interesante un punto, pero después lo vemos. Pues tenemos tiempo, si quieres de una vez la aclaramos. O sea, la duda que yo tenía es que comenta que la Iglesia Católica, allá por el año 60 y tantos, bueno, después de Pedro, pero hasta donde yo tengo la información, bueno, ahí es muy vago todo eso, ¿no? Ujú. Pero donde yo tengo la información, la Iglesia Católica inició con la caída de Constantinopla, con el emperador Constantino, y él juntó a un montón de filósofos y un montón de griegos y potencias para crear la palabra católico. Católico es algo así como muchas ideas, muchedumbre, mucha gente, algo así. Pero bueno, esa era la duda que Ok, tenía. ya Nada más se lo aclaro rápido. para cerrar rápido eso del tema Ajá, del... No, el tema yo no quiero desviar este estudio a ese tema. ¿Por Ujú, qué? sí. correcto, Porque nuestro objetivo es mostrarle a todos los que nos están viendo y hablarles de lo que escrito está. Eso ya no es parte de lo que es de lo que escrito está. ¿Por qué? Porque es una corriente del mundo. Entonces, con todo respeto, les digo a todos, y lo digo delante de toda la audiencia, nosotros no venimos a hablar de la corriente del mundo, porque nosotros fuimos sacados de la corriente del mundo. Entonces, ¿en qué aprovecha seguir hablando de la corriente del mundo, a la cual todos vivimos? Eso ya lo sabemos, todos lo experimentamos. ¿Quién nos va a venir a contar de eso? Ahí sí, ¿quién nos va a venir a contar de eso? Sí, no sabremos de lo que le pasó a los judíos en aquel tiempo, como Jorge nos señaló, no sabemos lo que le pasó al Imperio Romano, pero ahorita ya nos está mostrando eso. Pero bueno, la historia de las corrientes del mundo que nosotros experimentamos y de las cuales Dios nos sacó, creo yo que no sería correcto o tema de este estudio de evangelismo que estamos llevando, ¿no? es correcto. Les digo con la serie de ¿Quién es Pablo? ¿No? La pregunta es ¿quién es Pablo? ¿No? Por eso lo tengo bautizado esta serie como ¿Quién es Pablo? Entonces, estamos hablando antes Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Hoy en día ya se conoce como Pablo o San Pablo o el apóstol Pablo. Y que no es que haya cambiado de nombre, ¿no? Saulo es su segundo nombre. Y una vez platicando el Pablo con Bernabé, le digo, ya no me digas Saulo, dime Pablo. Sigue siendo mi nombre, pero mejor dime Pablo. Que me transforma mi nombre a Pablo porque es el que ya no me vean como Saulo. Pues imagínate, Saulo rompía huesos, ¿no? O sea, mataba a cristianos. En el libro de Hechos, estamos hablando de cuando estaban en la isla de Chipre, allá estaban en Salamina, estamos hablando de Hechos 13 del 4 al 5 y Hechos 13 del 6 al 12 en Pafos. Y es ahí cuando empiezan a haber una plática entre Bernabé y Pablo, y él se dirigía a Bernabé, a Pablo, le decía, Saulo, pero dijo, ya no me digas Saulo, ahora dime Pablo. Y por eso es que él prefirió, porque ese Saulo se oye muy fuerte, la expresión se oye fuerte. O sea, a modo de ejemplo se los pongo. Bueno, yo cuando iba en la escuela me decían Ríos, es mi apellido, y cuando decía Ríos, ay, hasta yo brincaba, ay, no, dígame Fernando, ¿no? Ya con el tiempo, hoy en día me gusta que me digan Rioli, es una confusión de dos apellidos, Ríos Olivares, este, de mi esposa y el mío, pero ahora muchos me conocen como Ríos, se oye más suave, suavecito. Entonces, cuando me decían Ríos, eso le pasaba a Pablo Saulo de Tarso, ay, en términos jerárquicos, porque era militar del ejército romano, pues es Saulo de Tarso, es algo así como un general, lo que él tenía el puesto dentro de los romanos, pero por eso es que ahora es Pablo. O sea, si conozco a Pablo, yo no tengo ningún grado. El único grado mayor es Cristo. Y así siempre lo explica en todas sus epístolas a Pablo.
primero sigan a Cristo, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Es por eso es que me gustó cómo habla Pablo. Y hablando de la línea de tiempo, yo digo, ya nos adelantamos un poquito, voy a hablar del primer viaje misionero para poder hablar de cómo eran las iglesias, ¿no? Entonces, en el primer año, en el año 46 después de Cristo, es la salida a Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé, enviados por la comunidad cristiana de Antioquía, después de recibir la imposición de manos de los líderes de la iglesia. Eso, si pueden buscar, los que están anotando, en Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3. Luego, como segundo punto, es el Chipre, en la isla de Chipre, Salamina. Llegan a la isla de Chipre, donde comienzan a predicar en las sinagogas judías, en Hechos 13, 4 y 5. Y o sea, no había iglesia cristiana, obviamente empezaba la iglesia y los judíos en su sabbat era cuando ellos abordaban el tema, con los judíos prestaban atención a lo que los que quisieran escuchar el mensaje del evangelio. Ya ahí en Pafos confrontan con el mago Elimas, que convierte al próculo Sergio Paulo al cristianismo. O sea, esto viene en Hechos 13, del versículo 6 al versículo 12. Luego, ahí en el año 47 después de Cristo, Perge en Panfilia. Desde Chipre viajan a Perge en la región de Panfilia en Asia Menor. Aquí Juan Marcos, quien lo acompañaba, decide regresar a Jerusalén. Está en Hechos 13:13. Juan Marcos era un niño, en ese tiempo era un chavito, y él estaba, por lo que investigué un poco más de la historia de Pablo, molesto con Bernabé, porque bueno, que se vaya con su mamá entonces, pero es que le dijo a Bernabé, es que está muy chico todavía. Estamos hablando de Marcos, tendría una edad entre los 15 y 14 y 15 años, y no tenía la fortaleza. Después regresó, pero fue más adelante. Como decía, Pablo predicaba en las sinagogas, pero así como predicaban en las sinagogas, imagínate, había oposición de los judíos y fueron expulsados de la ciudad. Y eso lo explica muy bien en el capítulo de Hechos, capítulo 13, del versículo 14 al 50. Después Pablo se presentó a Iconio, continúa en un viaje hasta Iconio, donde predican tanto a judíos como a gentiles, aunque muchos creen un 50 y 50%, ¿no? Nuevamente enfrentan persecución y se ven obligados a huir. Igual lo explica en este mismo capítulo de Hechos, del 13, del versículo 51 al capítulo 14, versículo 6. Ya en el año 48 después de Cristo, Listra y Derbe. En Listra, Pablo cura a un hombre cojo y lo lleva a los habitantes a tratar de adorarlo como un dios. Posteriormente es apedreado y dado por muerto, pero sobrevive. Luego se trasladan a Derbe, donde continúan predicando y ganando discípulos. Y eso lo podemos estudiar en Hechos capítulo 14, del versículo 7 al 21. Ahora, regresó a Antioquía de Siria. Regresan a las ciudades por donde habían pasado para fortalecer a los nuevos creyentes, establecer ancianos en cada iglesia. Finalmente regresan a Antioquía de Siria, donde informan a la iglesia sobre su misión. Y de hecho lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 14, del 21 al 28. Este primer viaje fue crucial para la expansión del cristianismo entre los gentiles y estableció el patrón para los viajes misioneros posteriores de Pablo. También es importante mencionar cómo era la iglesia primitiva en el tiempo del apóstol Pablo y la iglesia cristiana evangélica. El tiempo presente comparten ciertos principios fundamentales, pero también presentan diferencias significativas en términos de organización, práctica y contexto cultural e histórico. A continuación les voy a presentar algunas comparaciones entre ambas. Primera, organización y liderazgo. La iglesia primitiva. Su estructura era la iglesia primitiva, no tenía una jerarquía eclesiástica formal como la que se desarrolló en siglos posteriores. El liderazgo era más flexible y comunitario. Los apóstoles, profetas, maestros, ancianos, todo en su conjunto es la diaconía, o presbíteros, que eran conocidos como líderes por su autoridad, estaba basada en la experiencia espiritual, el servicio y el respeto mutuo. Lugares de reunión. No había edificios de iglesias dedicados
Los querientes se reunían en casas privadas, o le llaman células, o iglesias domésticas, lo que fomentaba un ambiente íntimo y comunitario. Tampoco se podían publicar porque aquí hay una iglesia cristiana y los mataban, ¿no? Esa era la persecución que había. Ahora, la iglesia evangélica actual, la estructura. Hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que tienen estructuras organizativas muy definidas con pastores, diáconos y otros líderes que ocupan roles específicos dentro de la comunidad. Algunas denominaciones tienen jerarquías, mientras que otras mantienen una estructura más congregacional. Lugares de reunión. La mayoría de las iglesias evangélicas modernas se reúnen en edificios dedicados específicamente para el culto, que pueden variar desde pequeñas capillas hasta grandes auditorios, o este ministerio que estamos manejando por vía Zoom. Ya empieza a haber modernismo, digamos, ¿no? La comparación. Ahora, prácticas de culto. En la iglesia primitiva, los rituales, la iglesia primitiva practicaba el bautismo como un signo de iniciación en la fe y la cena del Señor, como un acto central de comunión y recuerdo de la muerte de Cristo. Las reuniones incluían la lectura de las escrituras, principalmente del Antiguo Testamento, la enseñanza, la oración y el canto de himnos. Como lo mencionó hace rato Salim, no había un evangelio como tal, el nuevo evangelio, apenas se estaba formando, por eso se veía algunos temas del Antiguo Testamento y con el testimonio que Pablo presentaba, como otros apóstoles que lo acompañaban. Comunidad y solidaridad. Había un fuerte énfasis en la comunidad, el compartir bienes y ayudar a los necesitados dentro de la comunidad. Eso lo podemos ver con más detalle en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Ahora, la iglesia evangélica actual respecto a las prácticas de culto. ¿Cómo es ahora? Los rituales. La mayoría de las iglesias evangélicas continúan practicando el bautismo generalmente por inmersión y la cena del Señor, aunque la frecuencia y la forma pueden variar una vez al mes o al principio del mes. Depende de la administración como lo lleve la iglesia. El culto suele incluir la predicación, la oración y la música, himnos antiguos o contemporáneos. Enfoque a la enseñanza. Existe una fuerte énfasis en la enseñanza bíblica, con sermones centrados en la interpretación y la aplicación de las escrituras de la vida diaria. Ahora, punto número 3. Teología y enfoque misional. La iglesia primitiva. Su teología era de la iglesia primitiva, se centraba en la proclamación de Jesucristo como el Mesías y Salvador, la resurrección y la inminente venida del reino de Dios. Había un enfoque misional fuerte en la evangelización, tanto a judíos como a gentiles. Relación con el judaísmo. Al principio la iglesia primitiva estaba estrechamente vinculada al judaísmo. Los primeros cristianos eran en su mayoría judíos. Con el tiempo la iglesia se distanció a medida que más gentiles se unieron a la fe. ¿Cómo es ahora la iglesia evangélica actual? Su teología. Aunque la proclamación de Cristo como Salvador sigue siendo central, las iglesias evangélicas actuales suelen enfatizar la salvación personal, el nuevo nacimiento y la vida en santidad. Hay una diversidad de enfoques teológicos desde el fundamento hasta el evangelismo progresista. El enfoque misional. Las iglesias evangélicas modernas también tienen un fuerte enfoque en la evangelización, tanto de nivel local como global, utilizando medios modernos y estrategias organizadas para difundir el evangelio. Ya como para terminar, un resumen comparativo de este tema que estoy compartiendo, la iglesia primitiva en los tiempos del apóstol Pablo era una comunidad emergente, a menudo perseguida, que se reunía en casas y operaba como una estructura de liderazgo flexible y centraba en la comunidad. La iglesia evangélica actual es diversa, con estructuras más formales, lugares de culto dedicados y enfoque en enseñanza bíblica y evangelización global, operando en un contexto de mayor libertad religiosa en muchos lugares. Aunque el núcleo del mensaje cristiano se mantiene, las diferencias en contexto histórico, cultural y social se han llevado a la evolución de las prácticas y la organización de la iglesia. Ahora sí, le concedo aquí al hermano Sky los micrófonos y el tiempo que me abrió para compartir esta línea de tiempo. Y muchas bendiciones aquí a mis hermanos, su hermano Rioli. Gracias, Fer.
Les quiero comentar que ahorita que tocó el tema, Fernando, quiero que todos los que nos vean se concentren en una cosa. Muchos se están fijando en el mueble, en la iglesia, o sea, han metido en su mente el concepto de iglesia. Acuérdense que nosotros no venimos a la iglesia, nosotros nos congregamos. Si el lugar donde nos congregamos caben 200, 300, 800 personas, ese es otro boleto. Pero, pero desde el principio de la iglesia primitiva está establecido que nos congreguemos. ¿Y cómo es congregarse? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Con más de dos personas. Dos, tres, cinco. Señores, no dejen de congregarse. Eso es sumamente importante. Evidentemente, congregarse con muchos más hermanos es más nutritivo para tu vida y tu crecimiento en Cristo. Porque si tú nada más te congregas como dicen, ¿no? Un ciego enseñándole a otro ciego, pues está cañón. Necesitamos congregarnos con la vastidad del cuerpo de Cristo para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Ok, veamos entonces que evangelizar, con todo lo que hemos visto, es dar las buenas nuevas. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo en sus cartas, recordando a todos nuestra identidad por la adopción y la gracia en Cristo Jesús. Tomen nota de estos detalles, sabiendo que Él nos dio vida porque muertos estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Efesios 2:1. Evangelizar, hermanos, es llevar vida a los que están muertos. ¿Qué acaso no lo saben ustedes? ¿Alguno de los que estamos aquí no sabemos que evangelizar es llevar a las personas que están muertas, llevarlas a vida? Evangelizar es saber que hay una corriente que es impulsada por este mundo. Por eso estábamos hablando, hicimos ese hincapié antes del corte de la transmisión. Y yo doy gracias a Dios que tuvimos esa peculiaridad de hablar de ese tema para que nos quede bien clarito que las personas están muertas llevadas por la corriente de este mundo directo a su destrucción. Nadando en esta corriente, pecamos y posteriormente esta misma corriente nos engaña. ¿Y cómo es que nos engaña esta corriente? Haciéndonos pensar que nuestras buenas obras o acciones y dejar de pecar pueden salvarnos. Y pensamos que esto paga los pecados pasados. Dicho de otra manera, todos hemos estado engañados, hemos salido del engaño, gracias a Cristo salimos del engaño, porque muchos éramos súper mega pecadores y de repente pues entramos a grupos de ayuda, entramos a, a pensamientos, corrientes de pensamientos, llámale calistecnia, llámale artes marciales, llámale como se te dé la gana. Entonces de repente entramos a una disciplina y dejamos de pecar. Luego entramos a unas reglas que las dicta alguna institución, ¿no? Llámese religiosa o no, y entonces empezamos a dejar de pecar. Y el engaño del mundo es hacernos creer que porque ya estamos actuando, ya no somos borrachos, ya no somos parranderos, ya no somos jugadores, creemos que por eso ya estamos perdonados. Y es una grave mentira, porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda pagar esos pecados. Entonces, esta corriente del mundo nos está llevando. Pero esto es ese error que nos alejó de lo que escrito está. Toda esta parafernalia que les describí de la corriente del mundo donde nos lava el cerebro y nos hace creer que por los buenos actos de hoy nuestros pecados han sido perdonados, esa parafernalia
su objetivo y lo único que quiere hacer con nosotros es alejarnos de lo que escrito está. Porque cuando hacemos buenas obras es cuando menos leemos la Biblia. Cuando sentimos que somos unas personas que hacemos obras pías, o sea, que ayudamos al hermano, donamos dinero, hacemos grandes donaciones o levantamos instituciones, es cuando menos leemos la palabra de Dios. Y de eso, hermanos, a esos hermanos es a los que nosotros, nuestro corazón, debemos salvar. A todos aquellos que se creen que por sus buenas obras no necesitan del estudio de la palabra, no necesitan de Cristo. Están engañados, están nadando directito a su muerte. Y así lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque escrito está que Dios estableció que solo con la muerte se paga el pecado. Entonces, veamos también que escrito está que Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la renovación del Espíritu. Segunda de Tito 3:5. Y es necesario hacer saber al mundo entero que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Efesios 3:6, y ese es el mensaje de hoy. Hoy, hermanos, venimos a decirle al mundo que los gentiles, que aquellos que no nacieron judíos, aquellos que no nacimos judíos, aquellos que no somos de la vid verdadera, estamos llamados a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y para eso, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Vamos a dar lectura al libro de los Hechos, porque ese es el testimonio que venimos a dar a todos los que nos están escuchando. Y para todos los que están estudiando evangelismo con nosotros y todos los que están capacitando en evangelismo, tomen esto como una experiencia de vida para que cuando vayan en las calles y se acerquen a las personas a hablarles, recuerden que el libro de los Hechos 10 nos muestra que estamos llamados a llevar a los gentiles a su herencia en Cristo Jesús, porque somos coherederos junto con Cristo para gobernar en lugares celestiales. Vamos a dar lectura al libro de los Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y ¿En qué temeroso de capítulo, Dios. hermano Javi? Hechos 10, versículo 1. Muchos ya lo recordarán, ya dimos el estudio, pero ahorita vamos a hablarlo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italia, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y obras a Dios siempre. Veamos que Cornelio era una persona de fe, pero que hacía obras piadosas. Vean que Dios no lo dejó de lado. Dios observó las obras piadosas de Cornelio. Yo no les digo a ustedes que no hagan obras piadosas. Yo les digo a ustedes que por su buen corazón Dios los va a llevar y los va a rescatar y los va a salvar. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para que todas esas personas que quieren estar cerca de Dios, para todas esas personas que anhelan la reconciliación a través de su Hijo, puedan obtener esa reconciliación. Verso 3. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Vean que la intención y el motivo de corazón de Cornelio
al hacer esas limosnas y hacer esas oraciones era estar cerca de Dios, estar otra vez en la presencia de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un gran éxtasis. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, a la tierra, bajado a la tierra. Verso 12. En el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido la instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. El día siguiente les ven, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Vamos entonces al verso 26. Entonces entra Pedro a casa de Cornelio y en el verso 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró. Verso 26. Mas Pedro levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros, fíjense bien lo que Pedro les declara. Pedro, a pesar de que no creía que la gracia y que la salvación fuera por los gentiles, él no encubrió su pensamiento, mas lo usó como introducción para declararles la voluntad de Dios, diciendo con estas palabras. Verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Acompáñenme al verso 24. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
Vamos al verso 43. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen. Ok, vamos al verso 23. Estoy saltando. Pedro está dando un discurso a todos los reunidos en casa de Cornelio para testificar que la gracia es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y lo dice con estas palabras en el verso 43. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está la clave, señores. Todo el que creyere en Cristo Jesús recibirá el verdadero perdón de pecados. Verso 24. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, perdón, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Hermano, creo que no hay testimonio más impactante que este pasaje de Pedro, un varón, una persona que caminó con Cristo y que aún al haber caminado con Cristo no sabía que la salvación era por creer en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo, porque esta es la fe que profesamos, que si proclamas que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pedro, aún en este momento, tuvo que pasar mucho tiempo, y se los voy a poner en contexto. Cuando Pedro recibió esta revelación de Dios, ya había muerto Esteban, y Saulo ya no era Saulo, ya era Pablo. Pablo recibió primero el llamamiento a la salvación para los gentiles y luego fue revelado a Pedro en este hermoso pasaje que hemos leído del libro de los Hechos 10, al que yo les invito a que lean ustedes en su casa más adelante, porque ahorita es el tiempo de que entendamos que debemos todos saber que nuestra muerte, este es el tiempo en que debemos saber todos nosotros que nuestra muerte por sí sola no salva. La muerte paga el pecado, sí, pero esa muerte sin Cristo nos lleva a la condenación eterna. A diferencia de morir en la adopción que es en Cristo Jesús, ya que por la muerte de Cristo, nuestra muerte será para vida eterna. Hermanos, hoy que nos estás viendo, este llamado, este mensaje, todo lo que hemos hecho es para ti. Es para que tú hoy entiendas que si mueres en este momento, que si mañana mueres, que si esta noche mueres, pero mueres sin Cristo, vas a morir para condenación, porque tu muerte solo va a pagar el pecado, pero no te va a dar vida eterna. Hoy te queremos invitar a ti a que no mueras solo, que mueras con Cristo en la adopción de Cristo Jesús, que seas hoy adoptado como hijo, para que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú mueras para vida eterna. Te invitamos a que cierres tus ojos y hagas esta oración en este momento. Señor,
Yo te agradezco por el tiempo que me dejaste hacer obras piadosas, por el tiempo que me sostuviste sin yo saberlo para ser bueno, para apartarme del mal. Pero ahora sé que tú solo me tomaste de tu mano para llevarme a tu Hijo Jesucristo en este momento, para que yo pueda confesar ante todos los hermanos que me escuchan y que me ven, que Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Por eso hoy te pido, Dios, que entre mi Señor Jesucristo a mi vida, que sea mi Señor, que sea mi Salvador, porque tú le resucitaste de entre los muertos para que yo al morir, yo y mi casa seamos salvos para vida eterna. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por estar apartado, te pido que entres en mi vida, Señor, que seas la influencia en mi corazón para esas buenas obras que tú ya preparaste de antemano para que yo camine en ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio y hoy queremos agradecer por todos los que han tomado esta decisión y han recibido su herencia en Cristo. Yo cuando empecé no sabía mucho del Evangelio, pero sí sabía una cosa, que yo desde antes de nacer tenía una herencia, que yo vine a este mundo con una herencia y que mi herencia era eterna. Y por ello yo salí a las calles a decirles a todos que me sentía como un notario repartiendo herencias. Hoy has recibido tu herencia. Y todos los que nos ven entiendan que no están solos, ya tienen herencia. No importa que estén sufriendo, que estén padeciendo, sepan que tienen una herencia y no es poca cosa, es inmensamente, es mayor que cualquier riqueza que cualquier hombre pueda tener en esta tierra. Por lo que si hoy tomaste estas palabras en tu boca y las confesaste, escríbenos, déjanos saber de ti. Levanta la mano, pon una manita arriba para saber que hoy hay fiesta en el cielo por tu vida. Gracias, Señor, por estas almas que nos has traído y que hoy llegan a tu regazo, Señor, a tus pies, para que las cobijes el día que sean llamados a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, pues si alguien quiere comentar algo, tenemos todavía 3 minutos. Y pues gracias a Dios por la vida de todos los que están participando en este estudio. De verdad, de verdad, de verdad. Cada persona que llega a los pies de Cristo, no saben lo que Dios está tan contento por sus vidas y porque no han claudicado y han perseverado en todo este llamado que Dios nos dio, este ministerio que puso en nuestras manos. Pues si alguien quiere comentar algo, pues adelante, están los micrófonos abiertos. Yo nada más quiero agregar un detalle que se me pasó en el contexto comparativo de las congregaciones primitivas y actuales. Nada más por agregarle el contexto cultural e histórico que ha impactado en nuestras vidas. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, la iglesia primitiva enfrentó persecuciones de parte de las autoridades romanas y del judaísmo oficial. La fe cristiana era contracultural y los creyentes a menudo sufrían marginación social y violencia. O sea, hoy en día es la libertad religiosa. En muchos países las iglesias evangélicas disfrutan de libertad religiosa y pueden operar abiertamente. Sin embargo, en algunas partes del mundo, los cristianos evangélicos todavía enfrentan persecución. Y en cuanto a la expansión, a pesar de las persecuciones, el cristianismo primitivo se expandió rápidamente a través del Imperio Romano, utilizando las rutas comerciales y infraestructura del imperio. Hoy en día, la globalización, las iglesias evangélicas modernas están profundamente influenciadas por la globalización con un alcance internacional y muchas denominaciones tienen presencia en casi en todos los continentes. Eso es lo que quería agregar, el máster. Para los que nos ven, creerán muchos que el que comparte es el que más sabe y no es cierto, el que comparte tal vez es el que más recibe, porque es el que más necesita. Entonces, pues para mí ha sido un increíble este estudio, llevarlo hasta este momento y pues estamos despedidos. Gracias por Amén. sus vidas y por su participación. Hasta luego. Hasta Descansa. luego. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bueno, nos vemos el miércoles y entren a Liti, a su clase de Iti.
Te voy a mandar la liga, Fer. Dale.